Bien, pues vamos a comenzar ya con este tema de la violencia intrafamiliar o violencia doméstica, como también le llama la relación final del sínodo. Ya es para ubicarnos. Y quisiera empezar tomando de nuevo la vocación y misión que tenemos en la Iglesia de México como agentes de pastoral familiar. Entonces quisiera que recordáramos juntos en este momento cuál es el título que tiene nuestro encuentro. Por favor, regresamos. Que es la pastoral familiar sanadora y liberadora. Y eso nos ha dado un objetivo, que es asumir, vivir y difundir el Evangelio de la Misericordia, cumpliendo la misión sanadora y liberadora del sacramento del matrimonio en las familias. Le puse ahí un signo de interrogación para estar atentos a no dejar también a las familias, de lado a las familias que no tengan el sacramento, porque como nos decía Monseñor Miranda, no podemos dejar a nadie fuera de nuestro servicio pastoral. Hoy la pastoral en México, ya a estas alturas, casi esta mitad del trabajo, yo diría, nos deja unas preguntas importantes. Decía Oscar Wilde que una respuesta cualquiera la da, pero una buena pregunta solo la hace un genio. Y el papel de los genios, decía él, no es dar respuestas, sino hacer la pregunta adecuada. Entonces yo creo que como agentes de pastoral familiar ya es momento en que vayamos forjándonos la pregunta que nos vamos a llevar a casa para renovar e impulsar, dejar el espíritu, como lo está haciendo ahorita con toda la Iglesia, renovar, impulsar nuestra propia pastoral familiar en nuestras diócesis y sus instituciones. Entonces hoy la pregunta es, toda la pastoral familiar en México, representada por nosotros, se pregunta si quiere ser sanadora y liberadora. Entonces, ¿queremos una pastoral familiar sanadora y liberadora en México? Ok, pudiéramos pensar en otra pregunta, ¿qué forma vamos a implementar para conseguirlo? Y también, ¿qué mentalidad, actitudes, dinámicas, cambios, estructuras, instrumentos y acciones se necesita para lograr ser una pastoral familiar samaritana y misericordiosa? ¿Qué les parece? Sí. Entonces, que esta pregunta vaya ya encontrando en nosotros un horizonte de trabajo. Bien. El tema es la violencia doméstica o intrafamiliar, como les decía, y aparece concretamente mencionada en lo que yo llamo la resolución final del sínodo del 15. Acuérdense que también hay una resolución del sínodo pero del 14, en los números 61, 71 y 80, y ahí se nos dice algo que ya todos sabemos, que la violencia doméstica causa heridas que hay que sanar y genera esclavitudes de las que hay que liberar. Y es entonces donde ya vamos perfilando esa renovación de nuestra pastoral familiar para que sea sanadora y liberadora. Vamos a presentar, o quiero presentar esta perspectiva desde una dinámica de conversión y de transformación. ¿Qué vamos a hacer? Un planteamiento de transformar esta violencia intrafamiliar en un amor de matrimonio, de familia abierto a la vida. Vamos a generar, ahí se nos movió un poco, ¿qué es lo que queremos? Generar una intervención pastoral sobre la situación actual de la violencia intrafamiliar en las familias mexicanas. Pero esto desde la experiencia de la fe en Jesucristo, Príncipe de la Paz, con una intención de que toda la Iglesia esté al servicio de la paz en la familia. Siguiente, por favor. Ya tenemos el impulso del Espíritu que en estos dos sínodos nos están haciendo un llamado permanente a pasar de lo antiguo a lo nuevo en nuestra pastoral familiar. ¿Qué implicaría este salto de calidad? Y sobre todo un salto de caridad hacia la familia.
Llamados pues a construir una iglesia sinodal, decía el Santo Padre en su discurso de clausura, porque una iglesia en sínodo pues fue durante 3 semanas, pero él invitó a toda la iglesia a que ahora que terminó el sínodo, entonces todos empecemos a construir una iglesia sinodal, es decir, en escucha, valoración, participación de todos y una transversalidad en la pastoral, no aislarnos nosotros. Y el Papa citaba ahí a San Juan Crisóstomo, que nos dice: iglesia y sínodo son sinónimos. Por lo tanto, el sínodo ya terminó, pero ahora queda la tarea de construir una iglesia sinodal, ser una iglesia sinodal en favor de la familia, pero también abiertos a todas las pastorales que hay en la iglesia. ¿Qué es la violencia? Voy a tratar de aplicar el método ver, juzgar, actuar. Entonces, ¿qué es la violencia? Vamos a tratar de verla en sus causas de una manera rápida. Una forma de acercarnos es ver la violencia como una especie de fiebre antropológica. Es más síntoma que causa. Cuando a veces agarramos a alguien y digo: híjoles, tengo fiebre. Entonces yo lo que trato de hacer no es ya curar la fiebre, sino investigar qué hay detrás de esa fiebre, de la que ella solo es un síntoma. Entonces, ir a las causas, porque esta fiebre antropológica que es la violencia habla más de lo que hay o sucede en el corazón. Y está el dicho ese que todos conocemos: a cómo vives, juzgas o actúas. Si vives pues desarticulado como persona, pues no es así muy raro que también vivas y actúes así, que juzgues así. Básicamente esto es muy importante. Viene de una raíz que significa fuerza, de donde viene violencia y violación. Es decir, la aplicación de una fuerza que puede ser para el mal, pero que también puede ser para el bien. Como por ejemplo el proceso de transformar un valor en una virtud. El valor como punto de partida y una virtud como punto de llegada. Mateo 25, el Señor realiza el juicio y manda a derecha y a izquierda, pero no juzgando sobre valores, sino sobre acciones, sobre virtudes, sobre hechos. La violencia intrafamiliar, en general, es toda acción, pero también omisión, protagonizada por los miembros que conforman el grupo familiar, que a su vez puede ser por afinidad, sangre o afiliación, como por ejemplo una institución y la iglesia misma, y que transforma en agresiones las relaciones entre ellos, causando daño físico, psicológico, sexual, económico, social a uno o varios de ellos. Gracias a Dios, creo que el tema de la violencia ahorita está siendo muy investigado. Se están buscando formas de ayudar a las personas que sufren de ella, tanto como víctimas o como agresores. Entonces esta definición es una aproximación nada más. Afecta a las personas que viven relaciones violentas, es decir, que usan la fuerza para imponerse y por lo tanto también resultan relaciones abusivas. Esto genera ciclos que se perpetúan por la negación de quien la recibe y de quien la ejecuta. ¿Cómo romper estos ciclos? Por ejemplo, en el caso de una familia donde hay un alcohólico, a veces la víctima misma, sorprendentemente, tiende a justificar al que la está victimizando o violentando, y el otro siempre cae en un estado de culpa que dice: no, es que yo te quiero, perdóname, es que ni cuenta me di porque estaba tomado y usted disculpe, hasta la próxima, ¿no? La violencia incluso aparece como experiencia en los evangelios. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Este es un texto un poco complicado, pero los que interpretan la Sagrada Escritura dicen que el mismo reino de Dios es violentado y muchos quieren impedir que se construya aquí en esta historia. Y esto es una definición, o más que definición, una descripción que da la relación final del sínodo. Es un disturbio afectivo
que genera agresividad y violencia. Entonces, en este disturbio encontramos víctimas con efectos de sufrimiento, perpetradores que también sufren, o mixto, en donde uno es violento consigo mismo, es víctima de sí mismo. La sufre una de cada 3 personas básicamente. Dentro del matrimonio y la familia contraviene la esencia de la misma familia, porque es comunitaria y de pertenencia, perturba su identidad, que es divina y humana, y dificulta su misión ad intra y ad extra. Creo que ya desde aquí podemos ver entonces la proyección y el impacto de la violencia en la familia, porque afecta su identidad y su misión de construir la iglesia y la sociedad. Por lo tanto, es inmoral e intolerable, no tiene justificación alguna. Siguiente, por favor. Por otro lado, como decíamos, la violencia es el ejercicio de una energía, de una fuerza. Hay mucha fuerza de por medio que se pone al servicio o del amor o de una herida, dolor, disturbio y afectivo. Y como toda fuerza provoca un movimiento hacia más amor y vida o hacia más dolor y la misma muerte. Pero a fin de cuentas es una fuerza muy intensa. Tenemos un principio en física. La energía se transforma, ¿no? Entonces no se crea ni se destruye, sino solo se transforma. Y entonces aquí podemos empezar a ver ya un marco de oportunidad pastoral. ¿Cómo nosotros, agentes de pastoral familiar, podemos plantearnos esto para entonces transformarlo en otra forma de energía que sea la energía del amor, del servicio que debe darse en la familia, la pertenencia de cada uno de ellos? Entonces, como ven, este mismo principio de física nos puede también dar a nosotros los agentes una inspiración y una fuerza para ver en esto una oportunidad pastoral en clave de conversión, pero una conversión que comenzaría con nosotros mismos, ¿no? Siguiente. Vamos a ver un poco datos de familia y violencia, sí, muy rápido. Una descripción también de la resolución final en el número 47. ¿Qué es la familia? Célula basilar necesaria y fecunda de la convivencia humana. Vamos a usar pues esta analogía de la célula en el cuerpo. Cuando una célula se vuelve cancerosa, pierde su identidad y su misión en el cuerpo y empieza a contagiar a otras, mata en vez de dar vida. Y lo que sucede en el tejido biológico sucede también en el tejido eclesial y social. Pero aquí la célula viva es la familia. Cuando la familia se vuelve cancerosa porque pierde su identidad de misión, se hace daño y afecta también al cuerpo eclesial y social. Como potencial célula de células, también va contagiando a otras familias. Por lo tanto, la violencia es contagiosa porque genera mentalidades, actitudes, estilos de vida. Puse este ejemplo que lo podemos ver es lo que sucede cuando surge el cáncer en un cuerpo. Una célula normalmente cumple su misión y cuando tiene alguna disfunción, ella sola realiza lo que se llama un suicidio celular o apoptosis. Pero a veces estas células, en vez de autodestruirse, se mutan. Entonces aquí tenemos una primera línea de mutación, segunda, tercera, y ya en la cuarta mutación ya tenemos un cáncer. Y estas células hay que matarlas en el cuerpo. Pero ¿qué es lo que haríamos nosotros en el tejido social y eclesial? Aquí tenemos otro ejemplo. Células normales, empieza a generarse un tumor, y el tumor va creciendo hasta destruir, y entonces la muerte. Exacto. Siguiente, por favor. En estos casos, ¿qué hay que buscar? ¿Causas o culpas? ¿No? Ciertamente hay una dimensión moral, ese ejercicio de la libertad, porque la violencia, a fin de cuentas, también tiene mucho que ver con la decisión de cada quien, con su libertad.
Pero vamos a enfocarnos más ahora con la cuestión de las causas. Vamos a ver las que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué encontramos en Adán después de que se comió la fruta? Se esconde, ¿por qué? Te oí venir por el jardín y me escondí porque tuve miedo y vergüenza porque estoy desnudo. Y esto a su vez es el piso firme para que se genere una violencia, pecado, dolor, sufrimiento, vacío, soledad y muerte, ejemplificado en Caín. Hoy es toda esta escena de los 3 primeros capítulos del Génesis, lo podemos encontrar en el relativismo y el subjetivismo, que genera a su vez un individualismo y una autodeterminación. Es decir, aquí ni siquiera tengo autonomía y mucho menos autodominio. Hay pues un impacto antropológico que desarticula a la persona y entonces yo decido lo que es bueno y es malo y me aparto definitivamente de Dios. Añadido a esto, la cultura que tiende a justificar situaciones de violencia y la violencia se convierte en una forma de vivir de un grupo. Somos lo que hacemos repetidamente, decía Aristóteles. Ruptura pues en general con el principio, con el proyecto originario de Dios, especialmente la nupcialidad. Se desaparece la diferencia sexual, se afecta la vocación y capacidad para el amor, la bendición de la fecundidad y fertilidad se rechaza, una ruptura de la relación entre amor, sexualidad, matrimonio, procreación, familia y educación de los hijos, se rompe con la dimensión social y se cae en la cultura del absurdo y de la nada, es decir, pérdida del sentido de la vida. Se dan cambios antropológicos culturales, dice la relación final en el número 5, hay un individualismo exasperado, una mutación antropológico-cultural en acto, un fanatismo político, todo esto es del número 5, religioso, hostil a la fe, como por ejemplo un Estado mexicano que hoy se ha vuelto abiertamente agresor de la familia católica. Entonces, un Estado que ha organizado sus instituciones, ciertamente bajo una influencia internacional, pero sus instituciones, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, se han vuelto completamente contrarias a la familia católica y a la familia en general. Y esto genera una neurosis, esquizofrenia existencial entre fe y vida civil y un complejo de miedo y vergüenza. El documento de los obispos del año 2000 del Encuentro con Jesucristo decían: somos una iglesia que desde hace 2 siglos nos hicieron avergonzarnos de ser lo que somos. Y por lo tanto somos una iglesia acomplejada, una iglesia que no habla, que piensa que calladita se ve mejor, ¿no? Es muy interesante la descripción que hacen los obispos del porqué en ese documento histórico, ¿no? Esto, entonces, se remueve la diferencia varón-mujer, hay pobreza, miseria, ausencia de trabajo, de seguridad, la corrupción. A esto se añade la inmadurez afectiva y psicológica. Somos una sociedad adolescéntrica en donde los adultos quieren regresar a ser adolescentes para evadir sus responsabilidades. Hay sufrimiento, angustia, se pierde el sentido de la vida y tenemos no solo personas que están sufriendo, sino una sociedad que está sufriendo, pero no se detecta como tal, sino que nos victimizamos y responsabilizamos a los demás siempre, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces surge un círculo vicioso de influencia de lo microsocial que es la familia a lo macrosocial que es la sociedad. Y entonces la persona en su dimensión, la dimensión bíblica que nosotros tenemos, se vuelve afectada y tenemos hoy un México con una violencia ya como parte de una realidad nuestra. Siguiente, por favor. Tenemos, por ejemplo, esta casita. ¿Qué hay en esta casa? Sentimientos de abuso, de acciones de abuso religioso, machismo, feminismo, abuso sexual, abuso verbal, emocional, psicológico, abuso económico, aislamiento social, abuso físico, intimidación, maltrato de niños y todo ello para perpetuar un techo de
poder y de control. ¿Les gustaría vivir en esa casita? Entonces, esa casita, sin embargo, es la casita donde viven muchísimas familias mexicanas, ¿no? ¿Qué nos evoca esto? Ahora, en el aspecto antropológico, así rápido, en este círculo que diseñó Walker L., nos muestra cómo sorprendentemente la violencia se tiende a negar, tanto por el que la provoca como por el que la padece. Y entonces tenemos aquí en este círculo interno a una persona que es el violento, irritable, iracundo, enfurecido, explosivo, enojado, celoso, pierde el control y empieza a generar violencia mental, física y verbal. Hace promesas, pero unas promesas en base a su dolor. Culpa, pero pide disculpas también. Y en el otro que la sufre, que es el círculo externo, primero hay miedo, dolor, impotencia, enojo, amor, por un lado, confianza, esperanza, perdón, y se culpa. Y entonces resulta que la víctima se empieza ella a sentir que se lo merece o que ella es la que lo provoca. Entonces, regresamos tantito, por favor. Esto a su vez genera influencias hacia el exterior. Y entonces tenemos pues lo que pudiéramos llamar el caldo de cultivo antropológico, matrimonial y conyugal de una violencia que se empieza a irradiar. Siguiente. Algunos tipos de violencia o de abuso en la familia, que voy a ir un poco más rápido. Como dijo Monseñor Rodrigo, el material se les va a dar, y además son cosas evidentes, ¿no? Violencia como abuso físico, solo aquí subrayo esto, que el bullying, que es infantilización y reflejo de la violencia de la casa, es ya un fenómeno real. Que hoy se tenga que poner un policía para revisar las mochilas de niños de primaria que están entrando en la escuela, pues como que impacta, ¿no? Es inédito. Y entonces los niños, el fenómeno del bullying, que no es solo de México evidentemente, pero que refleja también la violencia. Siguiente, por favor. Abuso psicológico y emocional. Un maltrato emocional y normal, pero que se calla. Y entonces generamos juegos mentales de violencia y todos somos muy violentos, como cerillitos, ¿no? Además, con cualquier cosita prende y empieza el fuego, ¿no? Entonces tenemos un cerebro ya con esquema de violencia. Abuso psicológico, intimidación. Abuso sexual, siguiente. Abuso sexual intergeneracional, que hoy ya en Europa se legitimiza diciendo que es un derecho a la intimidad intergeneracional, pero que en realidad no deja de ser una violencia, ¿no? Un abuso espiritual religioso, que es sobre todo falta de respeto a la fe, creencias y convicciones de personas mediante indiferencia, burla, desprecio y discriminación desde la misma familia, amigos, escuela, trabajo, entretenimiento y medios de comunicación social, que ejercen, por ejemplo, en los niños la violencia de una excitación sexual muy temprana, una inducción sexual, como les decía también Juan Bardou, pero es un hecho, y eso es una violencia. Nuestros niños están siendo tremendamente violentados. Yo he visto papás que apenas alguien toca a sus hijos, se ponen así como energúmenos, pero esto está sucediendo y no se ve reacciones, hasta al contrario, como que da la impresión que son los papás los que le compran el celular, los que le dan la computadora, los que dan sin vigilancia. Siguiente, por favor. Un abuso que yo llamo ideológico, la violencia de una ideología que nunca pide permiso. Redefinición gratuita y abusiva de familia, matrimonio, identidad sexual, relaciones, naturaleza humana, legislación, política y demás de todo el ambiente. Regresamos, por favor. Y se llega a esta conclusión: la cultura suple a la natura. Hoy una persona humana en este concepto, de contexto ideológico, no se confronta con su naturaleza. La naturaleza ya es lo de menos. ¿Qué importa hoy? La cultura. ¿Quieres aprender a ser persona? Entonces, busca lo que dice la cultura.
no lo que el espejo dice. Un abuso estatal o político. Aquí cito esta afirmación muy fuerte de la relación final. La Iglesia rechaza con todas sus fuerzas las intervenciones coercitivas del Estado a favor de la contracepción, esterilización y sobre todo el aborto. Subrayo esto porque en la tercera parte de la relación final, usando el método ver, juzgar y actuar, aunque no lo menciona explícitamente, la Iglesia hace una opción, pero verdaderamente seria. Es una Iglesia que, como dos documentos ya del episcopado mexicano, dice, ya basta, basta. Y no dice, debería rechazar, rechazaría, no, afirma, rechaza. ¿Qué? Un Estado violentador de la familia católica como el nuestro, que en su sistema educativo, salud laboral, la Suprema Corte de Justicia, los medios, llevan a una Iglesia amordazada, avergonzada y callada. ¿Conocen, por ejemplo, esta norma 047 de la Secretaría de Salud? La acaban de hacer Católicas por el Derecho a Decidir, amparados precisamente por la Secretaría, y en ella se dice que los niños de 10 a 19 años en materia sexual pueden hacer lo que les da su gana o su imaginación. Y evidentemente ustedes, papás y educadores o pastores, como decía el Juan Dardú, a un lado, por favor, ¿verdad? No estorben. Entonces, ese sería un punto muy interesante de conocer, que todos conozcamos. Siguiente, por favor. Un abuso mediático y digital. La Iglesia, bueno, ese es el mismo. Entonces, programas no invitados al hogar se meten solos. Los medios de comunicación social, maestros y promotores de violencia, saturación de mensajes de una sexualidad sin amor, vida, matrimonio, promoción de estilos de vida, incapacidad de controlar la adicción digital, tanto de padres como hijos, ¿no? Y eso lo vemos en los hogares. Así, nada más de pura curiosidad, ¿podría alzar por favor la mano quienes no tengan un celular? 1, 2, 3, 4. O sea, basta una. Y esto que les decía de la norma fue aprobada, nos dice norma, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, ya es ley. Y ni se metan porque van a dar al bote. Como ni nos metamos, pues, ¿verdad? Porque es bote seguro. Y saben, además, a quién le dieron la facultad para aplicar esta ley en México. Católicas por el Derecho a Decidir. Y planificación, la filial de la IPPF, ¿no? Que ahorita anda ahí con todo su asunto. De esos que, oiga, le encargo un cerebro entero, ¿no? Porque lo necesito para investigar, ¿no? Sí. Entonces, ellos han sido constituidos por la Suprema Corte de Justicia como con facultad para aplicar esa norma aquí en México, ¿no? Bueno, pues espero que los demás no me hagan bullying digital ahí viendo sus celulares y distrayéndose, ¿no? Así que me regalen un poco de su atención. Pero qué curioso, ¿no? Más o menos 5 personas nada más no tienen celular, ¿no? Entonces, imagínense lo esto. Y una especie de violencia también que me parece muy interesante. ¿Y en la casa, iglesia y familia de Dios existe acaso violencia doméstica? Sí. ¿Qué creen ustedes? Sí. No, pero ¿cómo? Entonces, un abuso y violencia intraeclesial. Un principio, una familia fundada en el amor y la misericordia, sí, definitivamente, pero ¿y la justicia? En la familia y hacia la familia, porque sin justicia no hay paz. Y si no hay justicia en la familia, ni en la sociedad, ni en la iglesia, es difícil que haya paz, ¿no? Entonces, yo creo que ya todos conocemos la investigación de Fernando Pliego, que hizo esta investigación, y precisamente este es uno de sus postulados finales, ¿no? En la familia debe haber más justicia, pero ¿y qué en la iglesia? Una pastoral familiar mediocre no es una injusticia. Sí.
clérigos o consagrados indiferentes a la realidad de la familia, un clericalismo, movimientos que no se integran a la pastoral familiar, no promoción de los laicos, no integración de la mujer, nuestros empleados en la iglesia, una desorganización. Todo esto es también una injusticia, ¿no les parece? Que nosotros podemos seguir o que ya la estamos haciendo, ¿no? Siguiente, por favor. La ayuda buscada, se busca ayuda. Estas son unas estadísticas que tenemos ahí en Toluca. Estamos haciendo unos estudios y estamos documentando. Y todo esto relacionado con la parroquia, que tiene que buscar una estricta colaboración con la justicia, y eso es una indicación en el número 78, y generar centros de escucha en el número 79, ¿no? La gente, cuando se le ayuda, busca realmente solucionar sus problemas, pero decíamos que en general no lo denuncian, por sí solos no buscan ayuda. Necesitamos nosotros apoyarlos en este sentido. Siguiente, por favor. Los demás, un punto, a estas alturas, ¿de qué violencia estamos hablando? Se le da el nombre de violencia gratuita a esta que no es nada, no es por alguna cosa, alguna ofensa, defensa, robar, no, sino que no es necesaria, no tiene ningún fin, totalmente innecesaria, inútil, no es autodefensa. ¿Alguna razón? Pues nada más, ¿no? Hace poco subieron allí en Facebook el caso de un chico en España, ¿no? Que apostó con sus compañeros, les apuesto a que a la primera mujer que entre aquí, estaban en un café, le pegue una patada, que ¿a poco? No, pues sí, a ver. Y sí, entró una señora, y aquel va y le pega una patada, pero muy bien puesta, y además filmado, y luego subido al Facebook. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la pateaste? Pues nada más. No hay ninguna razón, nada más. Entonces es una violencia gratuita que está impactando sin límites desde los niños en el bullying, y en México tenemos ya casos muy tristes, ¿no? ¿Cómo se percibe la violencia en la familia? Solo subrayo este punto. Hay una problemática muy grande, pero que está basada en la ausencia de herramientas para manejar estas situaciones, lo cual sería para nosotros una oportunidad pastoral de primer orden. Las familias ahora no cuentan con herramientas cercanas. Las que hay, pues cuestan. Y entonces la pastoral tiene como este desafío en la línea de la violencia de generar herramientas para ayudar a las familias. Siguiente, por favor. Esto lo pasamos, lo ven ustedes, son testimonios del trabajo que hemos hecho en Toluca. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí hemos hecho algunas gráficas, pero que ahorita sería un poco largo explicarlas, pero ahí va a estar la explicación. Siguiente, por favor. Pasamos ya a juzgar, un juicio. Siguiente. Incluso hay violencia intrafamiliar en el Evangelio. El Señor se opone a una familia que no opte por el reino, ¿verdad? Tenemos la cita aquí de San Lucas y que está también en Mateo, que fue la que escuchamos el día de hoy en misa, ¿no? Entonces yo no vine, ¿creen ustedes que vine a traer la paz? Pues no, vine a traer la guerra, la violencia, ¿no? Y entonces el punto de referencia es precisamente el reino de Dios, en donde una familia asume el proyecto desde el principio, es comunidad de amor y vida, vive la nupcialidad, una reciprocidad complementaria en la responsabilidad, construye el reino de Dios y la iglesia, y fortalece y renueva la sociedad, ¿no? La visión del Evangelio. El Papa generó una visión que me parece muy importante. La iglesia es un hospital de campaña. ¿Quién de nosotros no tiene heridas? ¿Quién de nosotros puede decir, no, pues a mí que me esculquen, ¿no? Yo estoy limpio. En toda la historia de nuestra vida, casi la podríamos medir por heridas. ¿Qué tan herido estoy? Pero aquí hay una cosa muy importante. Cristo asumió nuestras heridas.
Él voluntariamente hizo suyas nuestras heridas, las lleva a la cruz y Él se compadece de nosotros y nos sana como el buen pastor o samaritano desde la cruz, desde su Pascua, y con su resurrección las únicas heridas que quedan son las del amor, o sea, las llagas, ¿no? Esas no desaparecen nunca porque son un testimonio del amor con que Cristo hizo suyas nuestras heridas y nos ha sanado en su Pascua. La iglesia entonces, desde Cristo, es mesón que recibe a los que el buen samaritano le encomienda. El señor Miranda insistía mucho en la mañana. Cristo nos ha encomendado a todo hombre y a toda mujer. Somos iglesia mesón, a donde Él lleva a todos los heridos para que nosotros los acojamos y los cuidemos y los sanemos. Y entonces Él ya pagó por ellos y lo que falte nos lo pagará a su vuelta. Por lo tanto, una iglesia mesón como casa y escuela de las obras de misericordia a favor de la persona integralmente hablando. Obviamente no se responde a la violencia con la violencia, dice Francisco. Cristo, nuestra paz, nos llama a ser el hombre nuevo en Cristo contra el hombre viejo, ver al varón y la mujer como imagen y semejanza de Dios y su dignidad inviolable. No ser ni ignorantes, ni ingenuos, ni improvisados, sino generar caminos pastorales nuevos, desde una pastoral de la reconciliación y de la mediación, ya estaba en las lineamientos, generar centros de escucha especializados en la diócesis, un trabajo pastoral que tenga en cuenta la seguridad, el bienestar y curación de las víctimas, y con el abusador no solo consejos y ánimo de perdonar y ser perdonado, sino un acompañamiento serio para el cambio. Porque cuando hay una persona sumamente violenta, hay que controlar esa violencia y además anularla, porque llegando a extremos tales, como por ejemplo hoy la cuestión del ISIS, ¿no? O sea, esos ya están generando una violencia tan fuerte y tan destructiva que el Papa está pidiendo una intervención humanitaria. Creo que ya empezó estos días apenas, ¿no? Entonces, pero ya destruyeron mucho. Entonces hay que controlar y anular esa violencia. El fruto de la resurrección, la paz esté con ustedes, no quedarse en la violencia. Pero la violencia misma genera una crisis y la crisis es petición de crecimiento o resulta un hundimiento. Un punto que también me parece importante es qué impacto tiene en la nación la violencia en una familia. El discípulo de Cristo siempre debe tratar de servir a nuestro Señor en la ayuda fraterna a todos los necesitados, incluyendo ahí donde el dolor, pobreza, soledad o enfermedad revelan su origen como las tristes consecuencias de la iglesia doméstica. Esto es una introducción de Monseñor Jean Raffi a este libro que ahorita les voy a introducir rapidísimamente. Una afirmación también de los obispos. En la familia se juega el destino de la nación. ¿Qué les parece? La Iglesia entiende entonces como un aporte esencial a la nación el cuidado y la atención pastoral que ha puesto a favor de la unidad familiar, ¿no? Entonces, ya desde este documento es del 2000, ya había esta visión, y ahorita está el otro documento de Cristo nuestra paz para la creación de una nueva cultura. En fin, el episcopado mexicano ha hecho muchas aportaciones. ¿Qué heridas causa la violencia? Decimos, todos estamos heridos. Mirar con amor y ternura la propia historia. ¿Quién no tiene una herida? Las heridas del camino, las que más duelen, son las que nos hacen los que amamos y también herimos dolorosamente a los que nos aman. Y las heridas del pecado matan, ¿verdad? Aquí está lo que les decía yo. Él hizo suyas nuestras heridas. Siguiente, por favor. Para nosotros, la solución pues viene de la Pascua, desde la persona de Jesucristo. Él es el que nos dice, a mí me lo hicieron o tampoco a mí me lo hicieron. Mateo 25. Lo que le hiciste al otro, la violencia que le hiciste al otro, a mí me la hiciste. O sea, Cristo también asume los resultados de una violencia intrafamiliar. Y la respuesta de la Iglesia Mesón de la Misericordia tiene que ser sanadoras, curar heridas, corrección del abuso
estrategias de prevención y comienzo de un nuevo futuro de esperanza. Dar un paso para salir de la violencia, buscar ayuda, necesidad no fácil de identificar la violencia, porque ya dijimos que se niega, se camufla, ¿no? Tengo un cuerpo, sí, pero no para la violencia, sino para expresar su sacralidad y reconocer la sacralidad del otro. El cuerpo tiene una dimensión esponsalicia, hacerme don para el otro, para que el otro viva. Entonces estamos llamados a amar el cuerpo esponsalmente, no a lastimarlos. Siguiente, por favor. Filadelfia nos regaló una frase que me parece que es muy inspiradora. El amor es nuestra misión para que la familia esté plenamente viva. Ya pues en la adopción de caminos de solución desde la fe, a mí este lema me parece bastante firme, inspirador, comprometedor. ¿Qué significa ahorita para mí, para ti, el que tú puedas decir, el amor es nuestra misión para que la familia viva plenamente, ¿no? Me llamó mucho la atención qué solución da la relación final del sínodo. Dice, contra la violencia familiar, la ternura. Y hace una descripción tan exquisita de la ternura. Es darle al otro el gozo de saber que tú lo amas. Darle ternura significa decirle que es importante. Y entonces, desde Filadelfia, la doctora Christaudia Wieland, que es la autora de este libro, fue y expuso un tema de unos trabajos pastorales que ella hizo en Toluca. Estamos trabajando con ella desde hace ya unos años, y generó este libro donde vienen, dice ella, guía para clérigos, religiosos y laicos. La violencia solo puede ser superada cambiando los corazones humanos. Ella le entregó al Papa un ejemplar y también a cada uno de los padres sinodales. Al menos don Rodrigo ya me comentaba que recibió en Roma el mismo ejemplar, ¿no? Ella dio una conferencia allá en Filadelfia también sobre el mismo tema. Y en Toluca hemos generado un trabajo para ayudar a disminuir la violencia en la familia con otro material previo de ella que se llama Sin Golpes. Y entonces de ahí vienen las estadísticas que les estaba yo diciendo. Y podemos entonces, es una experiencia que podemos compartir con ustedes. Ya, si a alguien le interesa, le podemos dar más información. Siguiente, por favor. Actuar. ¿Cuáles son las herramientas cristianas para un fenómeno ya inédito en sus dimensiones? ¿Cuáles son los ingredientes para nuestro trabajo? Los que tenemos ciertamente: fe, esperanza, amor, misericordia, oración, palabra de Dios, Eucaristía, reconciliación, fidelidad a los mandamientos para generar un dinamismo espiritual. Cristo, que actúa dentro de nosotros, es capaz de elevar y transformar el pasado, presente y futuro en una experiencia liberadora, sanadora y dadora de vida. Un amor que rompe cadenas. Siguiente, por favor. Una familia que camina a medida de niño, a paso de niño. El niño se vuelve un referente, como en la Sagrada Escritura. Dejen que los niños se acerquen a mí, ¿no? Un niño como termómetro del amor, ternura, generosidad, paciencia en la familia. Una cita, ¿no? Bastante descriptiva. Pero cuando Jesús vio esto, estaban los apóstoles como medio maltratando a los niños, se indignó. Le llama la atención, ¿no?, la frase. O sea, el Señor no solo dijo, pero no, se indignó y dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Para los niños, un indicativo de la calidad educativa en la familia es el amor, amor sin muerte, un amor que genera vida. Dedicarles tiempo, la superioridad del tiempo sobre el espacio, dice el Papa. Comunicación y observación para llevar a la elaboración de compromisos, ¿no? Entonces, regresamos un poquito, por favor. En ese sentido, el niño se vuelve importante en un proceso de trabajo. Ellos pueden ser
la medida para generar nosotros todo un programa de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que es la espiritualidad bíblica del niño nos puede también ayudar a generar este programa. Ahora sí, por favor. San Juan Pablo II hoy nos regaló toda una visión del cuerpo, una teología del cuerpo. Entonces, ¿qué es el cuerpo? No saben que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es un templo de Dios, pero también el del cónyuge, hijos, hermanos, generaciones y todos. Y lo que le hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Se es persona, ya lo sabemos, desde la concepción. Entonces, aún el mismo aborto es una violencia intrafamiliar tremenda, ¿no? Abominable, dice el Gaudium Spes, ¿no? Entonces, la vida es sagrada, pertenece solo a Dios. Maridos cuiden a su mujer como cuidan su cuerpo, dice San Pablo en Efesios 5. Hombres y mujeres, ambos redimidos por la sangre de Cristo, ver a Cristo en la víctima de la violencia, el agresor como un verdadero herido, y entrar, dice el número 77, en la tierra sagrada del otro. Entonces, la teología del cuerpo también es una herramienta que nos puede ayudar a generar un programa. Siguiente, por favor. La dimensión cultural, un poquito el nada más, ¿no? Pues, ¿por qué le pegaste? ¿Por qué le pateaste? Pues nada más. Cuando la cultura, lo viejo que nos rodea, entra en conflicto con la fe, esta es una afirmación que cito de Cristaudia, que además trae ahí indicaciones. Si usted es obispo, ¿qué cosas puede hacer para disminuir la violencia? Si usted es sacerdote consagrado, si usted es víctima, si usted es el agresor, ¿qué puede hacer para evitar este ciclo de violencia? Entonces, viene una educación mediática sistemática para un individualismo narcisista, autodelantista, inmediatista, agresivo y violento. Entonces, nuestro programa de trabajo pastoral contra la violencia no podría sino tomar en cuenta que tiene que generar una nueva cultura. Sean lentos para enojarse, decían ahí en las cartas, ¿no? Cambiar el miedo en confianza, afirmar con decisión de libertad de la Iglesia de enseñar la propia doctrina y el derecho de objeción de conciencia de parte de los educadores. Aquí la misma relación nos señala cómo a nivel jurídico, legislativo, qué cosas tendríamos que hacer. El Señor dio una fórmula para la relación Iglesia-Estado. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Les parece bien? Sí. ¿Y qué cuando el César quiere también lo de Dios? Es decir, definir quién es hombre, quién es mujer, quién vive, quién muere y todas esas cosas. ¿Qué hacemos cuando el César también se apropia de lo de Dios, ¿no? En los ámbitos jurídicos, políticos, educativos, salud, mediáticos, laboral, o vamos a seguir siendo una iglesia amordazada, acomplejada, avergonzada, porque así ha vivido durante 2 siglos, decían los obispos en el 2010. Bien, siguiente, por favor. Ya sabemos esta frase central en San Juan, el capítulo 10, el buen pastor no solo da vida a sus ovejas, da su vida por ellas. Siguiente, por favor. Entonces, una pastoral sanadora con olor a ovejas. En el Ecuador empezó el Papa a generar una línea de indicaciones en donde nos dice la familia es el hospital más cercano, la primera escuela, el mejor asilo, el grupo de referencia para los jóvenes, una pequeña iglesia y una fábrica de esperanza, de vida y resurrección. En resumen, diríamos nosotros en nuestro contexto, es el verdadero sujeto de la pastoral familiar, y como que hoy, me parece a mí, uno de los lineamientos fundamentales de la pastoral familiar, diría yo, a partir de esta semana, sería empezar a hacer a la familia sujeto de su propia sanación y dándole nosotros las herramientas que necesitan. El Papa llama a la esperanza. Fíjense ustedes la esperanza del Papa o la esperanza en el Papa, ¿no? En su lenguaje.
lo más lindo, lo más bello y lo más profundo para la familia está por venir. ¿Qué le sugiere esa frase? Pues cuando menos mucha chamba, ¿verdad? ¿No? Que el mejor de los vinos está en la esperanza de cada persona que se arriesga al amor, y en la familia hay que arriesgarse al amor. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros para animar a las personas a arriesgarse al amor? Tener amor. La familia, por su lado, no puede evangelizar sin ser evangelizada. ¿De quién está hablando esto? Pues yo diría que de nosotros, ¿no? Es también una afirmación en el número 89. Siguiente, por favor. Preparar a la familia para resolver los desafíos de la violencia en el presente, ¿no? Un violentómetro para medir la fiebre, como ustedes ya habían visto, en todos los niveles de relación. Pero también vamos a la causa. Una causa que se detecta en el mismo trabajo y estudio del sínodo es esta, que no se está alcanzando una maduración afectiva y psicológica. Lo menciona en 3 números. La violencia y la no violencia es una decisión que se toma. Difícil cambiar los hábitos de una vida, y también que cada familia e iglesia doméstica sea una escuela mesón del buen samaritano. ¿Qué herramientas podemos ofrecer o generar desde nuestra pastoral? Prevención y cuidado de la familia y colaboración con la autoridad civil. Controlar o anular la agresividad como la intervención humanitaria. Siguiente, por favor. Ese es el ejemplo que ustedes ya vieron, ¿no? Del violentómetro famoso. Siguiente. ¿Cómo vamos a hacer para que la familia sea sujeto de la pastoral familiar? Nosotros no somos mesías de la familia o redentores de la familia, sino agentes de pastoral al servicio de la vida de la familia. Que sea sujeto y no solo objeto. No olvidar que crisis significa tiempo de crecer. O como dice un dicho ahí en inglés, un problema es una oportunidad vestida con ropa de trabajo. O sea, hay que trabajarle, pero bien duro, ¿no? El cambio que ha sucedido generalmente causa sorpresa, miedo, indiferencia y resistencia, pero también a nosotros nos toca comprenderlo, orientarlo y aprovecharlo para crecer como familia. ¿Cómo podríamos hacer ahora para aprovechar tantas cosas que hay y que nuestra pastoral familiar, en este tema al menos específico de la violencia, dé un gran salto? Miedo contra amor, perdón no es igual a olvido, buscar ayuda como expresión de amor a los demás miembros de la familia, cuidar la prevención, intervenir cuando sea necesario y generar un protocolo de respuesta a la violencia en un ejercicio, me atrevería yo a decir, nacional, ¿no? Nacional desde las provincias, a su vez desde las diócesis y más abajo las parroquias, ¿no? Siguiente, por favor. No olvidar que procrear y educar son una sola moneda. Y entonces educar en el amor para la libertad, para el amor, el hijo a otro y el hijo ser elegido por el otro, un acto de voluntad, confirma al otro en el valor de su existencia, gracias por ser tú. La verdad, quiero el bien del otro y no solo quiero darle vida, sino que soy capaz de decidir dar mi vida para que él viva. Necesidad de un proyecto de vida conyugal y familiar que aprendan a caminar juntos y que caminen hacia una misma meta. Siguiente, por favor. Que cada familia sea un faro de luz. Siguiente, por favor. Con este proyecto de vida conyugal y familiar. Como familia, tener un faro que nos guíe, ser un faro que guíe otras familias, y como iglesia doméstica, ser instrumento de la paz, misionera de la paz, hacia adentro y hacia afuera. Siguiente. Aquí una alusión necesaria a la parroquia, número 77 otra vez. Ese número 77, como decía Monseñor Miranda, está verdaderamente denso y cuajado de mucha enseñanza y mucha tarea por el otro lado. La principal contribución a la pastoral familiar la ofrece la parroquia, que es familia de familias, en la que se armonizan los aportes de pequeñas comunidades, movimientos y asociaciones eclesiales. La importancia de la intervención de la comunidad. La relación final, en varios momentos, subraya la importancia de la comunidad. La diferencia, ustedes la saben, entre sociedad y comunidad es que la sociedad camina al ritmo del más fuerte, del más rico, del más poderoso.
y la comunidad camina al ritmo del más débil, ¿no? A paso de niño. Allá en Italia a los automovilistas se les pone un letrero donde hay peatones, les dice: hey, a paso de uomo, a paso de hombre, maneja, pero a paso de hombre. Y a la familia el sínodo le dice: maneja, pero a ritmo de, a paso de niño. ¿Qué significa esta afirmación del sínodo para nosotros, para mí? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué te sugiere o inspira? Siguiente, por favor. Una tarea que me parece importantísima a nivel nacional y en la línea que estaba diciendo Juan Abdul: ¿cómo podríamos hacer para poder lograr que en la ley estuviera reconocida la objeción de conciencia? Uy, aquellos van a poner el grito en el cielo, pero con ganas, ¿no? Que se manifieste la libertad de conciencia y de culto, ya está, pero que se reafirme. Porque si yo en el púlpito predico el proyecto de Dios, varón, mujer, un respeto de la vida sexual integrada a un proyecto de amor y todo eso, es bote, y ya, ya, no lo aplican, pero ahí está el hacha, pasando todos los días sobre todos nosotros, ¿no? Entonces, si tú dices algo en contra de esta resolución de la Suprema Corte, de estos de las católicas por el derecho a decidir, es bote. Y en esto tampoco podemos ser ingenuos y no entrar así de frente, porque de verdad es un problema ya en México. No podemos hablar de esto así entrando directo, pero lo cual no quiere decir que no, porque no hablemos, sino más bien tendríamos que pensar la forma como abordar esto. Y la libertad de educación. Sistemáticamente en México han sido desarticuladas todas las asociaciones de padres de familia. Son ya un adorno, solo para sacarles dinero. De modo entonces que los padres de familia están fuera, están secuestrados ya, sus hijos, ¿no? Bien, entonces, de la violencia en México surgió una madre, del encuentro, del choque entre culturas, con la conquista. La respuesta de Dios es una madre, es la Virgen, y a ella es la que le decimos madre, reina y madre de misericordia. Es reina de misericordia y madre de misericordia. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, en el sentido de las heridas. ¿Quién no tiene heridas que les cosen el corazón, la vida y su futuro, ¿no? Y finalmente, entonces los invito a terminar diciendo juntos, de todo corazón, al Señor la oración de Francisco. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allá donde hay odio, yo ponga el amor, que allá donde hay violencia, yo ponga el perdón, que allá donde hay discordia, yo ponga la unión, que allá donde hay error, yo ponga la verdad, que allá donde hay duda, yo ponga la fe, que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza, que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz, que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor, que yo busque tanto ser consolado cuanto consolar, ser comprendido cuanto comprender, ser amado cuanto amar, porque es gastándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, es